Este es uno de los autos compactos con el precio más barato del mercado nacional y algunas personas piensan, si es tan barato no debe ser tan bueno. Solo que antes de responder esa pregunta, vamos a checar algunos detalles que me encantan. Primero, la parrilla fue rediseñada. Tenemos luz de conducción diurna en LED, luz intermitente y luego acá abajo la luz de conducción nocturna grandota. No hay faros de niebla. El aro metálico de la rueda es de 14 pulgadas y el perfil de la suela, la goma, el caucho Lule es un perfil medio alto para absorber mejor las irregularidades del pavimento. Esta versión me encanta porque esta es la versión bitono. Podemos ver molduras negras en la parte baja de las puertas y el techo negro se ve precioso rematando con las luces rojas grandes para la parte trasera. Y lo que a mí más me gusta es que viene con una característica antirrobo que ya casi ningún otro auto tiene. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza la agacho poquito, ya estamos a bordo. Esta de aquí es la característica antirrobo de la cual te hablo. Transmisión manual de 5 velocidades, obviamente acompañada de 3 pedales, ya que la mayoría de gente joven no quiere aprender a conducir manual. Los amigos de lo ajeno de esa generación no van a poder llevarse tu Kwid. Otras cosas que me gustan. Primero, hay una pantalla enorme que me encanta, completamente a color, controles manuales para la climatización, vidrios eléctricos, tanto para conductor como para pasajero. Acá abajo tenemos un portavasos y un puerto USB, así como toma corriente de 12 voltios. Podemos enchufar el cable al teléfono. De mi gusto es conducir, y acá vemos que en la pantalla aparece este iconito que dice Android Auto. Mapas, Spotify, todo lo normal de Android Auto en tu Renault Kwid. Como es un auto de gama de entrada, todos los materiales son polímeros de alta resistencia, diseñados para durarte muchísimos años. Además, tenemos ventilas de aire acondicionado circulares. Lo primero que tienes que saber es que este Renault Kwid 2024 tiene 2 modos de manejo y los cambias en tu cabeza con tus hábitos. El primer modo de manejo es el modo Take It Easy, donde vas a hacer los cambios a las 3000 revoluciones por minuto o menos. Este modo de manejo te va a dar la máxima eficiencia de combustible de 24 kilómetros por litro. Luego le sigue el modo Pasumecha, y si viste Marimar sabrás a qué me refiero. El modo Pasumecha es el modo que vas a usar cuando conduces en pendientes pronunciadas de subida o cuando vas muy cargado con pasajeros, maletas, etc. En el modo Pasumecha vas a estar haciendo los cambios a las 5000 o 5500 revoluciones por minuto. Ahí puedo cambiar a tercera y seguir empujando. Bajamos, cambio de marcha, sincronizamos revoluciones y aceleramos. Bien. Si vamos en pendiente pronunciada de bajada, puedo frenar un poco, clutch y un piquete al acelerador segunda y saco el clutch, y aquí ya estamos frenando con motor. Vas a escuchar que se revoluciona, es perfectamente normal. Este motor está hecho para ser revolucionado. La otra pregunta que me hacen: Gonzalo, ¿puedo sacar el Renault Kwid a carretera? Claro que puedes sacar el Renault Kwid a carretera. ¿Qué tan rápido puedes ir? 100, 110 kilómetros por hora. Sí puedes hacer viajes largos, siempre y cuando vayas dentro de lo que el auto puede dar. El Che Guevara, antes de ser el Che Guevara, recorrió todo Sudamérica en una Norton Thumper de 500 centímetros cúbicos con un amigo atrás. Y mi tío Lucky, que en paz descanse, la persona más hermosa que he conocido. Él recorrió toda la península de Yucatán con una moto con un motor de 100 centímetros cúbicos. Si Renault me presta uno, con todo gusto hago un viaje desde Tijuana hasta Playa del Carmen para mostrar que puede con eso y más. Ahí te van algunos detallitos que todavía no te comento sobre la cabina. El encendido, no tienes que pisar el clutch. Lo segundo, piso el clutch y freno, palanca para acá. Cámara de reversa en un auto de gama de entrada. Las pautas son estáticas, pero está bien. La resolución se defiende, no es la más nítida, pero se defiende. Y también tenemos como ajustes de contraste, brillo. Además que las luces de reversa en la noche son buenas, que esta pantalla con esta cámara se distingue mejor que otros autos compactos que me ha tocado probar en los últimos 2 meses. Puedes checar los videos en el canal. El timón o volante tiene ajuste de nada. Ni profundidad, ni altura, ni nada. El asiento de conductor sí tiene ajuste para el respaldo.
y también lo puedes hacer para adelante y para atrás. Otras cosas que mejoraron es que ya tenemos controles de audio aquí en la columna de dirección. Subir volumen, bajar volumen, teléfono, fuente del audio, además de un rodillito aquí atrás para hacer scrolling. Las ventilas de aire acondicionado siempre me han encantado porque son altas, lo cual permite que el aire fresco llegue a tu rostro muy bien, pero también alcance la segunda fila de asientos con mayor facilidad. Mientras que por acá tenemos controles para los espejos eléctricos y botón de apertura de cajuela desde el interior. Hacen que Kwid por 267,000 pesos mexicanos sea una opción bastante atractiva. En cuanto a sus rivales, en este segmento y rango de precios, tenemos que recordar que Kwid es un auto subcompacto, una micro sub o como le quieras llamar, porque sí está más alta que un auto compacto normal. Y su único rival, diría yo, por este rango de precios similar y segmento A, sería posiblemente el Fiat Mobi. Yo sé que también está Suzuki Ignis y está el Nissan March, por ejemplo. Sin embargo, el precio de estos dos últimos es superior y no se comparan. La ventaja es que sí hay varias versiones de Renault Kwid y esas te las muestro más adelante y también te diré sus precios. Ahora, este vehículo es un hatchback. La marca dice que es un nano sub, un micro sub, y eso se debe posiblemente al tema de la altura libre al suelo, que sí es mayor que un auto compacto normal. La cajuela en esta versión se abre con la llave. Voilà. Este es un vehículo citadino, así que la cajuela no esperamos que sea tan grande. Sin embargo, nos sentamos, sube un pie, sube el otro y quepo perfectamente, aunque sea con las piernas cruzadas. Además, bajamos aquí. La altura de la cajuela es mejor que muchos SUVs más grandes que me ha tocado probar. Así que si te pones creativo con la organización, le puedes sacar buen espacio. Y acá abajo tenemos llanta de refacción con extintor y su gato. Miau. En cuanto a seguridad, este Kwid cuenta con 4 bolsas de aire, ABS, EBD, BA, el IMSS y Aliste. Y ya, que se defienden bien, no es tan mal. Sin embargo, el día de hoy la mayoría de marcas ya ofrece 6 bolsas de aire en la mayoría de sus vehículos. Así que Renault sí nos gustaría ver un Kwid con 6 bolsas de aire en el país. Porque mira, ya le pusieron pantalla, cuando recién salió no tenía. Ya le pusieron controles de audio en el volante por acá. Entonces Renault, pónganle las otras 2 bolsas de aire, no pasa nada. En cuanto a sus versiones, te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto, y la verdad, en lo personal, Kwid siempre me ha gustado y el costo-beneficio que tiene siempre me ha encantado. Por su precio, esta versión tope de gama no está nada mal. Si yo tuviera uno de estos, lo primero que haría es lo que la gente hace con los Smart, que los convierte en Monster Truck. Le pondría unas llantotas, le subiría la suspensión y me lo llevaría a la playa y a las dunas. Un Monster Kwid. ¿Qué tan bueno o malo es el espacio para el asiento trasero? Entra el pie, entra la cadera y la cabeza la agachamos tantito. Lo primero que tienes que saber, tanto así de espacio arriba de mi cabeza, yo mido 1,76, gente de hasta 1,78 o tal vez 1,80 van a caber aquí. Segundo, los pies sí se pueden estirar debajo del asiento delantero. Permite que el muslo descanse sobre la posadera y es relativamente cómodo para los pasajeros atrás, además de que hay cabeceras. 2 adultos en la parte trasera caben bien. 3 adultos pueden caber si estamos hablando que los adultos son hobbits. Si no, 2 adultos y un menor aquí en medio pueden caber. Otro detalle que me gusta, que muchas personas podrán criticar, es que hay manija para los vidrios de atrás. Los asientos están tapizados en tela de alta calidad con insertos tipo piel a los costados, igual aquí atrás, y estos asientos en general, los respaldos y las posaderas tienden a ser más planos que cóncavos. Piensa asientos ortopédicos. En cuanto a las asistencias, bajamos cambio, revolucionamos motor. Hay una asistencia de cambio de marcha que te indica acá arriba en el tablero cuándo es momento de hacer el cambio a la siguiente velocidad. Si no estás acostumbrada o acostumbrado a conducir manual, eso es una asistencia muy buena. Además, que te va a ayudar a mantener siempre el rango óptimo de revoluciones para que estés ahorrando lo máximo de combustible. Y el manejo, aún en este camino secundario con curvas y todo, es bastante seguro. Como es un vehículo del segmento A, es más liviano y más pequeño
tamaño que la mayoría de autos que hay en circulación, aunque tiene buen espacio interior, como ya hemos visto. Entonces sí tienes que ajustar tu técnica de manejo. Si ves que viene una curva, tienes que tomar la curva de afuera hacia adentro, dentro de tu carril, y salir lo más recto posible, y vas a tener buenas sensaciones de control y estabilidad. Además que el ABS, el EBD y el BA ayudan mucho. Lo disfruto. Ustedes no saben cuánto he disfrutado manejar este auto, sobre todo en la carretera libre entre Ciudad de México y Toluca. Esas curvas, ese tramo, con buena técnica, este auto es divertidísimo. La dirección tiene buen control, y algo que aprecio de esta dirección es que tiene buena firmeza. No te pasa las vibraciones del camino. Si las ruedas pasan por irregularidades y las ruedas vibran, el timón o volante no se sacude. Eso es una cosa muy buena. Lo otro que me gusta es que la suspensión es larga, lo cual implica que absorbe mejor las irregularidades en caminos malos, con baches, con hoyos, con topes. Es un auto muy cómodo. La desventaja es que a la hora de tomar curvas cerradas sí vas a sentir que te haces para afuera, no demasiado, pero sí lo sientes, y eso es pues por la suspensión que es más larga. Para mí, una de las cosas que siempre he destacado de Renault Kwid es el motor. Este es el motor 3 cilindros 1.0 litros natural aspirado que Renault equipa en Kwid. Esta hermosa, sencilla pero avanzada planta genera 66 caballos de potencia y 69 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión manual de 5 velocidades. Es el secreto del éxito de las ventas de Renault Kwid, porque puede darte consumos de combustible excelentes, y también, si sabes bajar cambios de marcha y revolucionar la máquina, puede darte buen poder a 3100 metros de elevación. No es un deportivo, no aspira a hacerlo, y aún así no es el tamaño, sino cómo lo mueves. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 a 3100 metros de elevación aquí a las afueras de Ciudad de México para saber cómo desempeña por ese lado. Apago el aire acondicionado, clutch, primera, a ver si me acuerdo de las películas de Rápido y Furioso. 3, 2, 1, aceleración. Sale derrapando un poquito, llego a las 6000, hago cambio, ahí me pide cambio y derrapó también. 6000, cambio otra vez. Sí, no, es el más veloz del mundo. Ahí me tardé en hacer el cambio, me llevó a la línea roja, chale. 100 kilómetros por hora. Yo creo que a este tiempo le podemos quitar un segundo entre las patinadas de rueda y lo que yo me cambié llegando a la línea roja del tacómetro. Y aún a 3100 metros de elevación, como aquí donde estoy afuera de Ciudad de México, aún así se siente el poder del motor si lo sabes revolucionar. En conclusión, si estás buscando el auto más barato posible con la mayor cantidad de tecnología, comodidad, diseño atractivo, seguridad que se defiende, más Android Auto para contestar llamadas, sistema antirrobo de la vieja escuela, y si tú sabes cómo sacar de jugo a un motor de transmisión manual que te va a dar potencia cuando la necesitas, pero muchísimo ahorro, y como cereza del pastel es muy divertido de conducir, entonces Renault Kwid 2024, el auto de bajo costo que necesitas en tu vida. Si disfrutaste de este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. ¡Qué bien toma las curvas! Y de paso checa estas otras recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a gustar bastante.